Dios en oración. Nuestro amado y buen Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos, por esta bonita oportunidad. Y Señor, gracias Señor porque nos bendices, nos ayudas, y prueba de ello, Señor, pues mis hermanos agradecidos, contentos, porque les bendice, les guarda, les cuida, les provee, les sustenta, Señor. Y cómo no estar agradecidos, Señor, si dice tu palabra que nuevas son en cada mañana tus misericordias. Y gracias, Señor, porque desde luego no merecemos nada, Señor. Todo es por tu amor, todo es por tu gracia, por tu bondad, porque eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, te damos porque pues, nos has dado tantas bendiciones. Y gracias a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien es por quien tenemos todas las cosas, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Limpia nuestros corazones de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello, Señor, que no te agrada, que no te deleita, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a seguir adelante y permite que sigamos siendo transformados por medio de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, derrama una bendición espiritual, Señor, sobre cada uno y que tu nombre en todo sea exaltado. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hemos estado enseñando doctrina un poquito a detalle, y esto a que pues considero que es importante que como bautistas conozcamos las doctrinas que profesamos. Y hemos estado exponiendo la doctrina de la salvación. Hace 8 días hablaba sobre el perdón y de forma un poquito más amplia veíamos lo que es el perdón de Dios. Y hablar de la salvación, bueno, es algo bonito, hermoso, porque pues es la bendición que nos da el Señor de saber que hay un medio por el cual podemos ser salvos. Pero antes de entrar sobre el tema o el punto que toca hoy, que es la regeneración o el nuevo nacimiento, me gustaría que observemos, cuando hablamos de salvación, que observemos o que obtengamos una cosmovisión bíblica diferente. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? La forma de ver las cosas a la luz de la palabra. Y hablar sobre salvación, veamos cómo es que veía el Señor Jesús la necesidad de la salvación en su pueblo. ¿Para qué? Para que tengamos el concepto que tenía el Señor Jesús. Y veamos cómo veía el Señor Jesús aquellos que necesitaban la salvación. Lucas, por favor, capítulo 19. Agradecemos al Señor, nos acompaña nuestro hermano Pancho, Dios le bendiga, hermano, su familia también. Lucas 19, verso 10. Y miren cómo veía y cómo ve el Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que vio Jesús a la humanidad? Perdida. O sea, eso es bueno saberlo. ¿Cómo es que Jesús vio y ve y seguirá viendo a mucha humanidad perdida? Y es bueno que lo sepas, que lo conozcas, para que tengas ese mismo concepto de cómo ver a la gente de allá afuera, de cómo ver a la gente que no es cristiana. El Señor Jesús la vio perdida. Ahora, eso te ayuda y eso me ayuda y eso ayuda a la iglesia en muchas áreas para relacionarse con la gente. Vemos al Señor que ve a la humanidad perdida. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 12. Mateo capítulo 9, verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo vio Dios a la humanidad?
enferma. Allá los vio como perdidos, aquí los vio como enfermos, con necesidad de médico. Vamos por favor a Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nuevamente, no he venido a llamar a justos, sino a quienes. Observa cómo ve Jesús a la humanidad. Y eso te ayuda y eso te da otro enfoque. Mi Señor veía y me veía a mí, me veía perdido, me veía enfermo, me veía como un vil pecador. Vamos por favor, vamos a ver ahora cómo es que el apóstol Pablo veía a la humanidad perdida, aquella que necesitaba salvación. A Efesios, por favor, capítulo 2. Cuando entiendes y consideras y valoras y reflexionamos sobre cómo Jesús el Señor veía a la humanidad, cambia tu cosmovisión de cómo puedes ver y cómo puedes dirigirte a la gente, cómo considerar a la gente. Y Pablo el apóstol dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo, ¿cómo veía a la humanidad? Muerta. ¿Y qué más? Y en pecado. Muerta y en pecado. Y vamos al versículo 12. Y si te pones a analizar en la palabra, Jesús lo ve perdidos, necesitados, enfermos, pecadores. La Biblia, por medio del apóstol Pablo, los ve muertos, igual en pecado. Y en el versículo 12 dice, y en aquel tiempo estabas ¿cómo? Sin Cristo. Y aquí hay una lista: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De tal manera que, si pudiera subirle un poquito, hermanos, de tal manera que el apóstol Pablo los ve como muertos en delitos y pecados, sin Cristo, alejados del pueblo de Dios, alejados del pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y si analizamos la lista de cómo ve el Señor a la humanidad, la pregunta aquí, hermano, ¿cómo ves tú a la humanidad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la calificas? ¿Cuál es tu cosmovisión bíblica? A ver. Y hay más. Por ejemplo, ¿saben cómo vio el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas y su corazón ardía al ver la idolatría? Y de las primeras palabras que le dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy... ¿No se acuerdan? Había demasiados templos. En todo observo que soy muy religioso. ¿Cómo ves a la humanidad? A ver, díganme, ¿usted cómo la ve? A ver. Ya vimos que el Señor los vio como perdidos, necesitados, enfermos, pecadores, muertos en delitos, sin Cristo, alejados del pueblo de Dios, alejados de los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pregunta, ¿usted cómo ve a la gente? Vacíos. Vacíos en pecados. ¿Qué más? Indiferentes a las cosas de Dios. ¿Qué más? A ver. Sin temor. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, es bueno que veas cómo lo ves. ¿Por qué? En la manera en que lo veas, esa es la manera que también te vas a relacionar con ellos. Ahora, ¿cuál es el plan del Señor de habernos llamado? Dice la palabra que ahora soy sal, ahora soy luz. Pero tu luz y mi sal, ¿cómo ve a los demás? Y sabes algo, hermano,
Porque puedes ver al vecino como el corrupto, el borracho, el adúltero, el iracundo, el envidioso, el egoísta, y nunca verlo como una persona muerta espiritualmente, como una persona sin Dios, como una persona sin Cristo, como una persona alejada de Dios y alejada de los pactos de Dios. Y puedes verlo en términos humanos, como tiene el mundo una cosmovisión. Ve una persona por lo que hace. Observa la diferencia. Hay una diferencia en cómo veía Jesús a la humanidad y cómo generalmente vemos nosotros a la humanidad. No lo invito a la iglesia, o no le hablo a tal persona, o no le dirijo la palabra. ¿Por qué? Porque es un borracho, es un adúltero, es un chismoso, es un iracundo. Pregunta, ¿cómo es tu cosmovisión? ¿Cómo vemos a la gente? Me gusta ver cómo el Señor nos veía y sigue viendo a la humanidad. Y solo para recordarnos un poco de cómo nos ve el Señor o cómo ve a la humanidad, Salmo 53:2, por favor. Hay veces nos creemos como la nata, lo de encima, no, lo mejor. No te olvides cómo te vio Cristo también. Todas estas palabras mencionadas, pero mira cómo dice el Salmo: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3, todos. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. Hermano, Dios te vio haciendo no cosas buenas, no, me vio haciendo no cosas buenas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y eso me ayuda para poder relacionarme con aquel que está necesitado. ¿Por qué? Porque yo era una persona perdida, sin Cristo, sin Dios, en el pecado, enfermo, apartado, sin esperanza. Y saber cómo me veía el Señor me ayuda a jalar y a conectarme con la gente que está vacía, con la gente que no tiene temor. ¿Para qué? Con el propósito de que conozcan del Señor. La iglesia debe de tener un concepto bíblico de cómo nos vio Dios. Y no creer que por lo que hoy somos, ya no poder relacionarnos para invitar a la gente. Y siempre la intención del cristiano debe de ser para acercar a la gente a Dios. Pero a veces no tenemos esa misma visión y cosmovisión como la tenía el Señor, ni como la tenía el apóstol Pablo, ni como la tenían los apóstoles. Y es bueno recordar que en algún momento era yo todo esto que acabamos de mencionar: enfermos, perdidos, muertos, en pecado, sin Cristo, sin Dios. Y es bueno que consideres a los demás para acercarlos, para invitarlos, para que conozcan de Cristo y se salven. Vamos por favor a Tito capítulo 3. Que ahora tengas tu conocimiento, conozcas la verdad, tengas a Jesús. Eso debe de ser útil, pero para conectar a la gente con Dios, no para nunca sentirse mejor que alguien más. Y eso sucede. Y miren, qué bueno que la palabra nos exhorta y nos pone en nuestro lugar en Tito capítulo 3,
verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5. ¿Nos qué? Ok, nos salvó. No por obras de qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de la palabra griega ergon, no por haber trabajado, no por haberme esforzado, no por haberme ocupado en ciertas cosas, no por tener buenas acciones, no por haber hecho alguna obra, no. ¿Por qué eres salvo y por qué soy salvo? Aquí Tito lo confirma como muchos otros versículos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Te salvó y me salvó por su misericordia. Así que no eres salvo porque hayas sido bueno, sino porque Dios te extendió su misericordia, así como a todo el mundo ha extendido su misericordia. De modo que no quiere que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. El plan de Dios de la salvación es para todos. Desde luego no todos la aceptan, mas sin embargo debemos entender que somos salvos por su misericordia, no porque yo haya hecho o haya actuado o haya vivido una vida moral o haya ayudado a alguien más o haya hecho tantas cosas, no. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Ey, fíjate cómo lo estás mirando. Ey, fíjate cómo lo estás señalando. ¿Quién te crees y quién me creo al querer sentirme más que alguien más? Si he sido salvo únicamente por su misericordia. Y eso te lleva a tener esa cosmovisión. Bueno, voy a jalar, voy a invitar a la gente porque él, al igual que yo, necesitamos de la misma salvación, sino por su misericordia. Ah, no le hablo a aquel. Mira, es que ha hecho esto, hizo aquello. Y aunque sea el incrédulo que sea, hermanos, lo único que veo aquí en la palabra, que el Señor veía almas muertas saliendo del templo. ¿Cómo ves a la gente? Tienes dos cosas: o verlos por lo que hacen, o verlos como Cristo los veía, como almas muertas, almas perdidas, personas enfermas, personas condenadas en sus delitos y pecados. ¿Cómo las piensas ver de hoy en adelante? Almas muertas que tienen necesidad de Dios. Por eso al Señor le llegaron a juzgar cuando comía con pecadores. ¿Por qué? Porque tenían una cosmovisión. Es que Él es el que cobra, es corrupto. Es corrupto, se asocia con los romanos, hace esto y el otro. No, Jesús único veía un alma muerta. La salvación ha llegado a tu casa. ¿A quién le dijo esto? A Zaqueo. La salvación. Observa lo que hace Jesús. La salvación es de Dios, es espiritual. La salvación. Y en este mismo verso veremos, por eso hablar de la salvación, es bueno tener la cosmovisión de cómo la tenía el Señor. Vino a buscar gente muerta, gente perdida. Si se supone que por eso ahora somos luz, invitemos a la gente, no porque ha hecho esto, ese no, pues con mucho más razón. Si la gente es más malvada, con mucho más razón, háblales del Señor, invítalos a que escuchen la palabra. Es un motivo, no debería ser un motivo para alejarte de Él,
sino un motivo para acercarte y alumbrarlo, como lo dice allá el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Funcionemos como tal, para traer esa luz a los perdidos y ser sal para los perdidos y enfermos. Y en este verso dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sabes qué significa misericordia? Amor a la miseria ajena. Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y hoy veremos por la regeneración. Hablar de la regeneración, de una palabra griega, palingenesia, que significa su raíz primaria, renacimiento espiritual, renovación espiritual. De tal manera que hablar de la regeneración es hablar de nuevo nacimiento. Y hace 8 días hablábamos sobre el perdón, que es lo que Dios otorga en la salvación, pero también en la salvación, en ese instante de que la persona recibe a Jesús, esa persona nace de nuevo, es regenerada, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Sobre la regeneración, hay un verso que dice allá en 2 Corintios 5:17, vamos por favor. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora una persona que ha recibido a Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, en ese instante la tal persona es una nueva criatura, ha nacido de nuevo espiritualmente. No solo ha sido perdonado, sino ha nacido de nuevo, de tal forma que dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora una nueva criatura para Dios y para dedicarse a lo espiritual. Hay una versión que dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Así que la regeneración, hermanos, es que la persona ha nacido espiritualmente. Estaba muerta, ahora tiene vida. Y todas las cosas viejas quedaron atrás. Su pasado, todo quedó atrás y Dios la pone ahora como nueva. Y dentro de la regeneración, Dios obra en la vida de tal creyente ahora motivándolo a vivir una vida diferente desde que nace, modificando su temperamento con nuevos intereses ahora ligados a los de Dios, produciendo en él la piedad. Vamos a analizar cómo es que nos damos cuenta sobre esa nueva o esa regeneración. Primero que nada, la persona que ha nacido de nuevo empieza a percibir y a discernir las cosas de Dios. Vamos por favor a 1 Corintios 2:14. Denle lectura, por favor, apóyenme. Pero el hombre natural la persona que ha nacido de nuevo, hermanos, ahora puede entender, puede escudriñar, puede examinar lo espiritual. Entiende la palabra de Dios. Antes no la entendía, le parecía locura, porque estaba muerto, estaba sin vida, espiritualmente no había nacido. Pero cuando una persona nace, en ese instante empieza a comprender, a entender, a discernir
la palabra de Dios. Mientras tanto, mientras una persona no sea nacida de nuevo, va a ser difícil que entienda la palabra, que comprenda la palabra, que tome la palabra, que escuche la palabra. Al contrario, se aparta, se aleja, se esconde, la evita. Yo te invito, hermano, considera, nunca debatas ni quieras confrontarte con una persona que está muerta espiritualmente. Pues no te va a entender, va a ser un desgaste nada más. Háblale el evangelio, llévale el evangelio, pero debatir, lo único que vas a hacer es frustrarte. Llévalo a la palabra, pero llévale el plan de salvación. Así que la persona que ha nacido de nuevo empieza a discernir la palabra, empieza a entenderla, a comprenderla. Cuando antes le parecía una bobería, algo absurdo, algo insensato, pero ahora es nacido de nuevo. Dice una versión de la siguiente manera: pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, hermano, la persona nueva, ya por medio de la palabra, reflexiona, medita, se fortalece, le consuela, le anima, le trae paz. Por eso es importante que primero le hables del plan de salvación, para que la palabra le sea de provecho. Si a una persona muerta le empiezas a hablar sobre cualquier tema, pero no es el plan de salvación, no le va a ser de tanto provecho, porque no la va a entender. Está cegado, hay un velo, no la comprende, no la discierne. Pero aquí hay algo. Pregunta: cuando una persona nace de nuevo, que recibe al Señor en su corazón, en ese instante, ¿entiende todas las cosas? No, no le entiende. Conforme van pasando los años, va comprendiendo, y vamos a hacerlo así. ¿Qué cosas para ti creías que estabas en lo correcto ya como cristiano, y con el tiempo entendiste la palabra, comprendiste la palabra y llegaste a un punto de decir, ciertamente estaba yo mal? Llámese en cualquier área de tu vida. Yo creo que todos hemos pasado por eso, creyendo que teníamos la razón, quizá en una enseñanza. No, el pastor se equivocó, no es así, pero conforme vas leyendo la palabra, que ahora la entiendes, la disciernes y la comprendes, dices, mira, la vas meditando. No sé si les ha pasado eso. A mí me pasó y me sigue pasando. Hay veces tienes un concepto, pero sigues leyendo, sigues estudiando, y Dios te sigue dando ese discernimiento de las cosas que aparentemente creías que estabas en lo correcto. Así que, ¿cuál es aquello que tú creías que estabas bien y que después terminaste diciendo estaba mal? Hay a veces cosas que mira, yo pensé que tenía la razón, tenía este concepto, ya entendí la enseñanza, ya entendí algo que no había visto en esa enseñanza, y te sigue Dios hablando, te sigue Dios fortaleciendo por medio de su palabra. Es decir, sigues en la etapa de discernir su palabra. Vamos por favor a Juan 3:4, y ahí está un claro ejemplo de una persona que, a pesar de que estaba letrada, que era un maestro de Israel, que era parte del Sanedrín, no entendía ni comprendía lo que el Señor Jesús le hablaba. Nicodemo le dijo, verso 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Les está hablando del nuevo nacimiento. ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Qué locura!
Nicodemo, diciendo estas palabras, ¿cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque no había nacido de nuevo, no comprendía lo que el Señor Jesús le hablaba. ¿Qué lo lleva el Señor en esta porción? Lo lleva a evangelizar. Es a Nicodemo a quien le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor sabía que únicamente para que entendiera tenía que reconocerlo en su corazón como su Salvador personal. De tal manera que lo evangeliza en Juan 3. Porque las primeras palabras que le dice, no las entendía. No las comprendía. Vamos al verso 10. Desde el verso 3, 4 le empieza a hablar unos cuantos versículos. Dice, Señor, no, me lo voy a evangelizar mejor de una vez. Y les empieza a hablar. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No comprendes esto? ¿No disiernes esto? No. No discernía nada. Hermanos, el más letrado en este instante, el más letrado, incrédulo, es más ignorante en lo espiritual que aquel que en este instante se acaba de recibir a Cristo como su Salvador personal, hablando espiritualmente. ¿Cómo es que Nicodemo, siendo maestro de Israel, del Sanedrín, de todo el pueblo de Israel, no entendía las palabras? Cuando eres nacido de nuevo, comprendes, disiernes, reflexionas, escudriñas, meditas lo que Dios te quiere transmitir, lo que Dios te quiere decir. Mientras tanto, mientras no esté nacido de nuevo, como Nicodemo, no sabe ni por dónde. ¿Y esto qué quiere decir, Señor? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Ay, Nicodemo, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le empieza ahí a explicar el Señor, y le habla de la serpiente de Moisés, y lo empieza a evangelizar. Y termina evangelizado. Así que, hermano, lo primero que debemos de hacer es evangelizar a la gente. Evangelizar para que pueda entender, para que puedan nacer de nuevo. De lo contrario, no van a entender y no van a comprender. Y esto es bueno saberlo. Porque es bueno saberlo, hermano. Y hay que ser pacientes. No toda la gente, hermano, en una iglesia tiene el mismo discernimiento. No toda la gente. Conforme va en la iglesia escuchando la palabra, conforme se va alimentando, conforme va leyendo, va teniendo discernimiento de las cosas espirituales. Pero hay quienes, hay que ser pacientes unos con otros. Hay quienes no comprenden las cosas que quizá tú comprendes con facilidad. Te va a pasar ver a una persona que está haciendo algo inapropiado y tú lo puedas ver como algo malo y realmente esté mal, pero ella o él no lo discierne, no lo comprende, aún no ha reflexionado. Así que ser pacientes y llevarlos a la palabra. Mira, hermano, mira, hermana, lo que la palabra enseña. Entonces, cuando le expones la palabra, él va a discernir y es mejor de esa manera ayudarlo al que ha nacido de nuevo. Porque habrá muchas cosas que haga y que siga haciendo porque no tiene un discernimiento como el que ya tiene varios años en una iglesia. Oye, ¿por qué te vistes? Oye, ¿cómo se vistió? Oye, ¿cómo es que habló así? Oye, ¿cómo es que reacciona así como un loco? No, hay que llevarlo a la palabra. Para que diga, ah, mira, hermano, ven para acá. De toda palabra corrompida vas a dar qué? Vas a dar cuenta. Empieza a ver la palabra. Y lo empiezas a llevar. Sé tardo para qué? Para hablar.
Pero hay que llevarlos al nuevo, al que ha nacido de nuevo, hay que llevarlo a la palabra, considerarlo. Y hay que ser paciente. ¿Sí recuerdan quién fue el apóstol que quería orar a Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera a unos que no habían aceptado a Jesús? Juan. Fíjense, Juan tenía ese pensamiento. Y Jesús le dice, hey, cálmate. Ya cuando fue anciano, ¿qué dijo Juan? Dios es amor. Hermanos, ámense unos. ¿Por qué no lo dijo? Porque no tenía completamente un discernimiento de las cosas espirituales, pero conforme fue creciendo en la fe, fue entendiendo y comprendiendo y teniendo una cosmovisión bíblica diferente. Así que, hermanos, seamos pacientes con el que ha nacido de nuevo. Pacientes, ¿sabes qué? Vamos a ir adelante, ya naciste de nuevo. Hace un tiempo predicaba sobre las etapas en lo espiritual. Veíamos que hay bebés, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y hay ancianos. Y desde luego un niño espiritual necesita toda la atención espiritual. Como en el caso de Nicodemo. El Señor fue paciente, estaba muerto espiritualmente y fue paciente. ¿Cuánto más con aquel que ya ha nacido de nuevo, hermano? Demasiado paciente. Número 2, no solo discierne la palabra el que es nacido de nuevo, sino que ahora valora la palabra de Dios. Y vamos por favor a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su alumno, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, persiste, insiste, permanece, retén, valora lo que has aprendido, en lo que te han enseñado, en lo que te han instruido, valóralo. Y se refiere específicamente a la palabra del Señor. Persiste, una persona nacida de nuevo. Vemos aquí en este verso que va a valorar la palabra de Dios, la va a valorar, va a persistir en ella, se va a ocupar en ella, le va a dedicar tiempo, porque ahora es nacido de nuevo y la discierne y quiere conocer más a su Señor y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vamos al verso que sigue. Y que desde la niñez has sabido, has conocido, has aprendido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La persona que ha nacido de nuevo persiste, es constante ahora en la palabra, valora la palabra, discierne la palabra, entiende la palabra y la considera en su vida. Hermanos, no todos a veces le tomamos el tiempo, un tiempo especial a la palabra. Vemos aquí que Timoteo, el apóstol Pablo le dice, persiste Timoteo en la palabra, ha nacido de nuevo. Dios te va a dar el discernimiento, Dios te va a dar la capacidad de entender la palabra, persiste en lo que has aprendido, llévalo a cabo. Y miren cómo el apóstol Pablo valoraba la palabra. Para él eran como sagradas, ¿qué? Escritura. ¿Qué concepto tienes de la palabra ahora que ya eres nacido de nuevo? ¿Te es sagrada la palabra? ¿Te es valiosa la palabra? ¿Te es importante la palabra? ¿Respetas lo que dice la palabra? Va a depender mucho de tu crecimiento. Pablo le dice a Timoteo, hey,
y que desde la niñez ha sabido las sagradas. Para el apóstol Pablo eran sagradas, tenía una bella y hermosa cosmovisión de cómo veía la palabra. Me gusta cómo ve el apóstol Pablo la palabra. Tu Biblia, ¿cómo la consideras, hermano? Si se te quedara en la iglesia, en el templo, ¿te regresarías por ella? Ah, ya que la guarde el hermano Oscar. No, hombre. Para el apóstol eran sagradas. La persona que ha nacido de nuevo va entendiendo que la palabra es valiosa, es sagrada, es importante, porque es del Señor, las cuales, dice él, había aprendido y te pueden hacer sabio. Sabe que por medio de ella Dios nos hace sabios, nos da discernimiento, comprensión, consuelo, fortaleza, consejo, enseñanza, nos corrige, nos instruye y sobre todo se cumple el plan de Dios al estar escudriñándola y aplicándola a nuestra vida. ¿Cómo es la palabra para ti? ¿La valoras, hermano? ¿Aún la consideras el que ha nacido de nuevo? Valora la palabra. La va a considerar como algo importante. Yo no sé cómo veamos todavía la palabra, pero el que es nacido de nuevo, el que ya experimentó nuevo nacimiento, ahora está enfocado en las cosas del Señor, como lo dice Tito 3:5. No solo eso, no solo discierne la palabra, no solo valora la palabra el que es nacido de nuevo, ahora también es moldeado. Hermano, ¿estás todavía en un momento donde te gusta ser moldeado por la palabra? Imagine ya cuando no te dejas moldear por la palabra, ya cuando la palabra te molesta o te enoja o no te parece, entonces tenemos que tomar en cuenta, a ver, el que es nacido de nuevo, el que es nacido de nuevo realmente, el que tiene el Espíritu de Dios, va a tomar la palabra como lo que es. La va a considerar como que algo infalible, algo real, algo que no cambia, algo que viene del Señor, algo que es sagrado, y la considera como tal, de tal manera que es moldeado. En el verso 16, el que no es nacido, hermano, no solo no la entiende, no se deja moldear por ella, no se deja moldear. Ah, sí. No la considera, no, el que ya es nacido de nuevo, dice en la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. El que es nacido de nuevo la ve como algo útil, de la palabra griega ofélimos, que significa que es algo servicial y provechoso a su vida. Eso lo ve el que es nacido de nuevo. Me es provechosa, me es de ayuda, me es de mucha utilidad. Y vemos aquí cómo lo veía el apóstol Pablo en cuanto a una persona que era nacida de nuevo. Dice, toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios. Fíjense qué concepto tenía Pablo de la palabra, es sagrada, Timoteo. En ella viene de cómo es el plan de salvación, Timoteo. Es inspirada por Dios, Timoteo. Dios te va a enseñar por medio de ella, Dios te va a redarguir por medio de ella, te va a corregir, te va a instruir en justicia. Ve la cosmovisión que tenía el apóstol Pablo como una persona nacida en Dios. Te va a ser útil. ¿Te sigue la palabra ayudando, hermano? Amén. Es bella y hermosa. Ahorita que estamos con los últimos capítulos de Lucas, no sé, pero a mí me están haciendo llorar estos últimos capítulos. Leo, ¿y qué tienes? Me pega, me colecta y uno, Señor, Señor. Qué bella es la palabra.
y nos va moldeando. Cada versículo tiene algo que decirte el Señor. Así que, hermanos, ¿todavía quieres que la palabra te siga enseñando, hermano? ¿Quieres que la palabra, que Dios la siga usando para redarguir tu corazón? La corrección que recibes de parte de Dios por medio de su palabra, ¿la consideras como algo valioso? La instrucción que el Señor te da en las cosas que debes y debemos de hacer, ¿las consideras importantes? El que es nacido de nuevo es moldeado por la palabra, moldeado. Así que, hermanos, en plan del Señor, miren, de aquel que es nacido de nuevo, ¿a dónde quiere llegar Dios? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que sea maduro en lo espiritual, enteramente preparado para toda buena. Miren nada más lo que hay aquí. Aquí es una enseñanza completa. A fin de que el hombre de Dios, si ya eres nacido de Dios, si ya eres nacido espiritualmente, el plan del Señor es que seamos maduros, seamos personas maduras en la fe, espiritualmente, enteramente preparadas para toda buena obra, para toda buena obra. Dentro y fuera de la iglesia, buenas obras, en la calle, buenas obras, en la casa, buenas obras, en el deporte, buenas obras, en donde quiera que estés, con tu esposa o sin tu esposa, con tus hijos o sin tus hijos. El plan del Señor del nacido de nuevo es para buenas obras, a fin de que el hombre de Dios. Así que, hermanos, vamos a Romanos, por favor, 12. El nacido de nuevo no se va a conformar a este siglo. 12, verso 2. Un hermoso verso que le dice Pablo a los romanos. El que es nacido de nuevo no se conforma en cómo ve el mundo, la vida, las cosas, a las personas. No os conforméis, mi hermano, a este siglo. No veamos la vida como lo ve el mundo. No, hay algo diferente. La Biblia nos enseña a ver las cosas diferentes. Así que tú tienes una ventaja. Si eres nacido de Dios, Dios te va a hacer ver las cosas como Él las ve, pensar como Él piensa y llevar a cabo sus obras como a Él le agrada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como es agradable y perfecta. En el nuevo nacimiento y la regeneración, la persona empieza a discernir, la persona empieza a valorar la palabra, la persona empieza a ser moldeada por Dios y su mente empieza a ser renovada y cambiada. Va a haber cosas, hermano, que tú las vas a ver de una postura, desde una visión. Y probablemente alguien más la vea desde otra. Pero la manera que tú y un servidor vayamos a la palabra, conozcamos la palabra, nuestra mente será renovada y nuestra mente se buscará ser como la mente del Señor, entender las cosas como el Señor las entendía, para ver las cosas como al Señor le agradan, hermano. Así que, ¿cómo te gustaría ver hoy a las personas? La regeneración, el nuevo nacimiento, sucede en el momento de la salvación. Y veíamos cómo veía el Señor. Así que, hermanos, pacientes unos con otros. No todos disciernen, algunos son niños, otros son ya jóvenes, otros adultos. Algunos no la valoran, bueno, hay que buscar la manera de llevarlos a la palabra. Y otros ya les gusta ser moldeados, les gusta. Gracias, hermano, por la observación, tienes razón. Mira, yo pensé de una manera, pero tienes razón. Tu consejo me ha servido, tu consejo me ha ayudado.
Y eso es lo bonito cuando te dejas enseñar por la palabra de Dios. Empiezas a ser moldeado. Y eso es hermoso, no perdamos esto. Recordemos que somos materia corregible aún. No somos perfectos. Seremos perfectos cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, debemos de ser continuamente renovados de nuestra mente. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de bendición. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Entendemos que no toda la gente allá afuera es nacida de nuevo. No toda la gente nos comprende, Señor. No tiene la cosmovisión bíblica, Señor, porque está muerta. Le son locura, le son torpeza. Las cosas tuyas le son insensatez. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición, aun cuando la gente piense lo contrario, para que podamos ser ese medio, ese instrumento, ese canal, Señor, para bendición de los demás. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a tener esa cosmovisión bíblica, Señor, la manera en que tú ves a las personas y la manera en que tú ves a tu iglesia, Señor. Bendícenos a todos, llénanos de tu gracia. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.